Érase una época en la que despertar cada mañana significaba enfrentarse a un mundo donde la comodidad era un lujo reservado para muy pocos, y donde hasta el acto más básico de dormir se convertía en una aventura sensorial que desafiaría por completo toda tu lógica moderna. Imagínate cerrando los ojos en una habitación donde el silencio no existe, donde cada superficie raspa contra tu piel, donde el aire que respiras lleva consigo los aromas de siglos de vida humana concentrada entre muros de piedra fría. Te encuentras ahora en los pasillos serpenteantes de un castillo medieval, donde las antorchas parpadean creando sombras que danzan como fantasmas en las paredes, donde cada paso que das resuena con ecos que parecen susurrar historias de quienes caminaron aquí antes que tú. El viento nocturno se cuela por rendijas centenarias, trayendo consigo no solo el frío cortante del exterior, sino también los sonidos lejanos de una época que vivía al ritmo de las estaciones, de las campanas que marcaban las horas canónicas, y de la supervivencia diaria. Así que, antes de que te acomodes, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, antes de quedarte dormido en medio de este viaje en el tiempo. Y cuéntanos desde dónde estás desvelado en los comentarios. Ahora, baja las luces, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. El sol se desvanece tras las almenas y tú te diriges hacia tu lecho, arrastrando los pies por pasillos de piedra que conservan el frío del invierno pasado. Olvida esas fantasías de alcobas perfumadas con pétalos de rosa y sábanas de seda. Tu cama es un jergón de paja que cruje como huesos viejos cada vez que te mueves, cubierto por una manta de lana que raspa la piel y desprende ese aroma inconfundible a oveja húmeda y tiempo. Te hundes en el colchón, si es que puede llamarse así a ese bulto irregular relleno de paja, plumas rancias, y según sospechas, algunos ratones ya fallecidos, y sientes inmediatamente como las fibras se clavan contra tu espalda. La almohada, un saco de cuero crudo relleno de salvado, emite un susurro áspero bajo el peso de tu cabeza. No hay cabida aquí para nociones modernas como la higiene del sueño o los colchones ortopédicos. Aquí el descanso se gana entre pinchazos, comezones y la constante sensación de que algo diminuto camina por tu piel. Las pulgas han establecido su reino en cada fibra de tu lecho. Siente sus pequeños saltos contra tus piernas, esos piquetes diminutos que se multiplican mientras intentas encontrar una posición cómoda. En el siglo XIII, compartir la cama con estos huéspedes no invitados era tan natural como respirar. De hecho, las familias nobles más pudientes contrataban expulgadores profesionales que revisaban minuciosamente la ropa de cama antes del descanso. Pero tú, como la mayoría, simplemente te resignas al cosquilleo constante y aprendes a dormir a pesar de la sensación de que tu cuerpo es un campo de batalla microscópico. El viento nocturno se cuela por cada rendija de las ventanas, esas aberturas estrechas pensadas más para la defensa que para el confort. Las corrientes de aire danzan alrededor de tu cuerpo como serpientes invisibles, colándose bajo la manta y creando remolinos helados que te erizan la piel. El sonido que produce es un silbido constante, casi musical, que se mezcla con el crujir de la madera del techo y el ocasional aullido lejano de algún animal en los bosques circundantes. Pero los verdaderos compañeros de tu descanso son los susurros. En un castillo medieval, las paredes de piedra actúan como amplificadores naturales de cada conversación, cada secreto, cada confesión nocturna. Escuchas fragmentos de diálogos que flotan desde las habitaciones adyacentes, el señor del castillo discutiendo estrategias militares con sus capitanes, las damas de compañía intercambiando chismes sobre cortesanos, los sirvientes planeando sus tareas del día siguiente. Las voces se entrelazan creando una sinfonía nocturna de intimidades ajenas que conoces mejor que las propias. Exactamente lo que temías, el castillo nunca duerme completamente. Los guardias intercambian contraseñas desde las torres, sus voces rasposas cortando la brisa nocturna. Alguien, en algún lugar del patio, arrastra cadenas, probablemente el portón principal siendo asegurado una vez más. Una tos persistente resuena desde la habitación del escribano, ese pobre hombre que pasa las noches copiando manuscritos a la luz de velas que despiden humo acre. Te das vuelta, buscando el lado fresco de la almohada, pero solo encuentras la misma superficie áspera y caliente por tu propio aliento. La paja del colchón se redistribuye bajo tu peso, creando nuevos bultos que se clavan en lugares inesperados. Tus costillas protestan contra la superficie desigual, y tu cadera izquierda ya comienza a entumecerse por la presión.
En los rincones más oscuros de tu habitación, escuchas el rasgueo delicado de pequeñas garras contra la piedra. Los ratones han iniciado su turno nocturno, correteando por las vigas del techo y explorando cada grieta en busca de migas olvidadas. Ocasionalmente, uno cae sobre tu manta con un pequeño tud que te sobresalta justo cuando comenzabas a cabecear. Como si no bastara con eso, el olor es toda una experiencia sensorial. La humedad perpetua del castillo ha impregnado cada superficie con un aroma a moho y piedra mojada que se mezcla con los efluvios humanos de siglos de ocupación. Tu nariz detecta rastros de la cena, cordero asado, cebollas, cerveza agria, que se han filtrado a través de los muros desde el gran salón. Pero también hay algo más dulzón y desagradable, el olor inconfundible de los desechos humanos que se acumulan en las letrinas ubicadas estratégicamente en las torres. Despídete de la privacidad nocturna tal como la conoces. En el castillo medieval, incluso los nobles más encumbrados raramente dormían solos. Tu habitación probablemente la compartes con al menos 2 o 3 personas más, sirvientes, guardias de confianza o familiares. Sus respiraciones se sincronizan gradualmente con la tuya, creando un ritmo colectivo interrumpido por ronquidos, murmullos ininteligibles y el ocasional grito de alguien que batalla contra pesadillas pobladas de dragones o invasores sarracenos. El frío es tu compañero más fiel durante estas horas. Las piedras del castillo absorben el calor del día y lo liberan lentamente durante la noche, pero nunca lo suficiente. Tus pies, envueltos en medias de lana gruesa, permanecen helados contra el extremo del jergón. Flexionas los dedos dentro de las medias, sintiendo cómo se entumecen gradualmente. La respiración se te condensa frente al rostro en pequeñas nubes que se desvanecen rápidamente en la oscuridad. Cuando finalmente logras conciliar el sueño, no es el descanso profundo y reparador que tu cuerpo ansía. Es un sopor ligero, interrumpido constantemente por los sonidos del castillo que nunca cesa. El cambio de guardia a medianoche, anunciado por el sonido metálico de armaduras, el ladrido ocasional de los perros que custodian los establos, el crujir ominoso de la madera antigua expandiéndose y contrayéndose con los cambios de temperatura. Y cuando despiertas, porque inevitablemente lo harás varias veces durante la noche, tus ojos se abren a una oscuridad tan densa que casi puedes tocarla. No hay farolas que filtren luz a través de cortinas, no hay relojes digitales que marquen la hora con su resplandor verde. Solo la negrura absoluta, rota ocasionalmente por el parpadeo de las antorchas en los pasillos exteriores, cuyas llamas proyectan sombras danzantes que se cuelan bajo tu puerta y juegan en las paredes como fantasmas inquietos. La naturaleza te llama en medio de la noche, y tu vejiga no entiende de convencionalismos sociales ni de temperaturas bajo cero. Te incorporas lentamente, sintiendo como cada articulación protesta después de horas sobre el jergón irregular, y contemplas la odisea que te espera. Olvida esos baños de mármol con calefacción radiante y papel suave como plumas. Tu destino es la letrina del castillo, y el viaje hasta allí es una aventura en sí misma. Deslizas los pies descalzos fuera de la cama, y el contacto con el suelo de piedra te envía una descarga helada que asciende por tu espina dorsal como una serpiente de hielo. El frío es tan intenso que sientes como tus músculos se contraen involuntariamente, y cada paso que das resuena como martillazos en la quietud nocturna. No hay pantuflas mullidas que amortigüen tu caminar, solo la realidad cruda de piedra contra piel desnuda. Caminas a tientas por el pasillo, palpando las paredes húmedas con las yemas de los dedos, sintiendo como el musgo y la humedad se adhieren a tu piel. El aire está tan saturado de vapor que cada respiración es visible, pequeñas nubes que se desvanecen rápidamente en la oscuridad. Tus ojos se adaptan gradualmente, distinguiendo apenas las formas de arcos y columnas que se recortan contra la penumbra menos densa. La letrina se encuentra estratégicamente ubicada en una de las torres del castillo, aprovechando la gravedad para que los desechos caigan directamente al foso o a un pozo especialmente excavado. Pero llegar hasta allí requiere navegar por un laberinto de escalones resbaladizos, pasillos que se bifurcan en direcciones confusas, y puertas que crujen como almas en pena cada vez que las abres. Finalmente alcanzas tu destino, una pequeña habitación circular en la torre, con una abertura rectangular tallada en la piedra que da directamente al exterior. No hay cabida aquí para nociones modernas como la privacidad o el confort, esta es la realidad medieval en su máxima expresión.
El asiento es una simple tabla de madera con un agujero circular, pulida por el uso de generaciones pero que conserva astillas que amenazan con clavarse en tu piel. Te sientas y inmediatamente sientes la caricia helada del viento nocturno que asciende desde abajo, colándose por la abertura y congelando partes de tu anatomía que preferirían mantenerse tibias. El contraste es brutal, la parte superior de tu cuerpo conserva algo del calor corporal, mientras que la inferior experimenta una ventilación forzada que te hace castañetear los dientes. Durante la época medieval, los castillos más sofisticados contaban con sistemas de letrinas que aprovechaban la corriente de agua de ríos cercanos para arrastrar los desechos, pero la mayoría simplemente dependía de la altura y la gravedad. Los arquitectos de la época habían desarrollado todo un arte en la construcción de estas instalaciones, calculando ángulos y ubicaciones para maximizar la eficiencia del sistema mientras minimizaban los olores que regresaban al interior. Pero no quiero arruinarte el cuadro, pero los aromas que ascienden desde abajo son una sinfonía olfativa que incluye no solo los desechos humanos de días, semanas o incluso meses, sino también los restos de comida arrojados desde las ventanas, animales muertos que han caído al foso, y el agua estancada que fermenta lentamente bajo el sol. Es una fragancia que se adhiere a tus fosas nasales y permanece allí mucho después de haber abandonado el lugar. El sonido de tu propia micción resonando en el vacío de abajo crea un eco peculiar que te recuerda constantemente dónde te encuentras. Es un recordatorio acústico de que la dignidad, tal como la entiendes en el siglo XXI, es un concepto completamente ajeno a esta experiencia. Aquí, hacer tus necesidades es un acto funcional, desprovisto de cualquier pretensión de elegancia o discreción. Mientras permaneces sentado en la tabla helada, escuchas los sonidos nocturnos del castillo filtrándose a través de las paredes de piedra, el ocasional relincho de caballos en los establos, el murmullo de conversaciones distantes, el crujir de madera que se expande y contrae con los cambios de temperatura. La letrina, paradójicamente, se convierte en un observatorio acústico desde donde puedes monitorear la vida nocturna del castillo. Como si no bastara con el frío y los olores, también debes lidiar con la fauna local. Los roedores han establecido sus rutas nocturnas que incluyen frecuentes visitas a la letrina, atraídos por los restos de comida y la relativa protección que ofrece la estructura. Escucha sus pequeñas garras arañando la piedra, y ocasionalmente uno se atreve a explorar demasiado cerca de tus pies desnudos. El proceso de limpieza es toda una ceremonia en sí misma. Destierra de tu mente cualquier fantasía sobre papel higiénico suave de triple capa. Aquí tu mejor aliado es un palo con una esponja en el extremo, previamente remojada en agua salada o vinagre. Si tienes suerte. Si no, un puñado de heno, hojas secas, o incluso piedras lisas serán tus compañeros en esta delicada operación. Los nobles más pudientes podían permitirse el lujo de usar lana suave, pero incluso eso era un privilegio extraordinario. La experiencia completa puede durar lo que parece una eternidad. No es solo el acto fisiológico en sí, sino todo el ritual que lo rodea, el viaje nocturno, la adaptación al frío, la negociación con olores y sonidos, y finalmente el regreso a tu lecho. Para cuando terminas, tus pies están completamente entumecidos, tu nariz ha desarrollado una resistencia temporal a los aromas desagradables, y tu cuerpo entero tiembla como una hoja al viento. El regreso a tu habitación es tan traicionero como la ida. Caminas aún más despacio, tanto por el entumecimiento de tus extremidades como por la precaución de no tropezar en la oscuridad. Cada paso es calculado, cada superficie palpada cuidadosamente antes de confiar tu peso a ella. Los pasillos parecen haberse alargado durante tu ausencia, y las sombras proyectadas por las antorchas distantes crean formas que tu imaginación transforma en amenazas inexistentes. Cuando finalmente regresas a tu jergón, el contraste es casi eufórico. Incluso con sus pulgas, sus bultos irregulares y su aroma a oveja húmeda, tu cama se siente como un refugio de lujo comparado con la experiencia que acabas de vivir. Te deslizas bajo la manta áspera, y aunque tus pies siguen helados y tu nariz aún conserva rastros de los aromas de la letrina, hay una satisfacción primitiva en haber completado exitosamente esta expedición nocturna. Exactamente lo que temías, esto no era un evento excepcional, sino parte de la rutina diaria. Cada noche, cada madrugada, cada momento en que la naturaleza te llamara, tendrías que repetir este peregrinaje helado,
aromático y lleno de obstáculos. Bienvenido a la realidad medieval, donde hasta las funciones más básicas del cuerpo humano se convertían en aventuras dignas de epopeyas. El cuerno resuena desde la torre anunciando la hora de la comida, y tu estómago responde con un rugido que rivaliza con los leones del bestiario real. Te diriges al gran salón, donde las largas mesas de roble esperan ser pobladas por una jerarquía tan rígida como las piedras del castillo. Despídete de esos buffets infinitos y menús con 50 opciones. Aquí tu destino gastronómico depende exclusivamente de tu posición en la mesa, tu relación con el señor del castillo, y la caprichosa generosidad de las estaciones. Te sientas en el banco de madera sin respaldo, porque las sillas con respaldo eran privilegio exclusivo de la nobleza más alta, y sientes inmediatamente como la superficie pulida por el uso de generaciones se adhiere a tus ropas. La mesa frente a ti es un paisaje de vetas y cicatrices, marcada por miles de cuchillos que han cortado directamente sobre su superficie, manchada por vino derramado y grasa que se ha filtrado tan profundamente en la madera que forma parte integral de su estructura. El olor que impregna el gran salón es una sinfonía compleja, humo de leña mezclado con grasa animal asándose, el aroma agrio de la cerveza fermentándose en barriles cercanos, y ese trasfondo persistente de humanidad concentrada que ninguna ventilación medieval logra eliminar por completo. Tus fosas nasales se adaptan gradualmente, distinguiendo las capas aromáticas como un sommelier distingue las notas de un vino añejo. La comida llega en oleadas ceremoniales. Los sirvientes emergen de las cocinas cargando bandejas humeantes, pero no te hagas ilusiones sobre la distribución democrática. En el siglo XIV, las mesas del castillo funcionaban como mapas sociológicos vivientes. Cuanto más cerca del señor te sientes, mejor comes. Si ocupas un lugar en el extremo inferior de la mesa, tus opciones se reducen considerablemente, y no es raro que los últimos comensales se queden literalmente con las migajas. Frente a ti se materializa una hogaza de pan que parece un artefacto arqueológico. Su corteza es tan dura que necesitas ambas manos para partirla, y cuando finalmente cedes, el sonido es como madera astillándose. Pero aquí viene lo verdaderamente encantador. Este pan contiene pequeños fragmentos de piedra molida, residuos del proceso de molido del grano. Cada bocado es una aventura dental, un juego de azar donde tus muelas pueden encontrarse con partículas minerales que crujen entre tus dientes como arena fina. No vamos a fingir sorpresa cuando descubras que la carne que llega a tu plato ha vivido aventuras antes de alcanzar tu mesa. El cordero que saboreas ha pasado semanas conservándose en sal, lo que le otorga una textura similar al cuero curtido y un sabor tan intenso que cada fibra parece impregnada de mar. Las especias que lo acompañan, pimienta, clavo, canela, no están ahí por placer gastronómico, sino por necesidad sanitaria. Enmascaran el sabor de la carne que ha comenzado su inevitable proceso de descomposición. El vino que acompaña la comida es toda una experiencia sensorial. Olvida esas copas de cristal y buquets delicados. Aquí bebes de un cuerno tallado o una copa de peltre que conserva el sabor metálico de usos anteriores. El vino mismo es turbio, con sedimentos que danzan en suspensión y un grado alcohólico tan variable que cada trago es una sorpresa. Algunos sorbos te calientan suavemente el pecho, otros te golpean como un martillo contra el cráneo. Como si no bastara con la aventura culinaria, también debes navegar la etiqueta medieval del comer. Los tenedores son virtualmente inexistentes, esa invención italiana aún no ha conquistado los castillos del norte de Europa, así que tus dedos se convierten en los únicos utensilios confiables. Compartes platos con tus vecinos de mesa, sumerges tu pan en los mismos caldos, y desarrollas una destreza manual que habría impresionado a los cirujanos de la época. La sopa que circula en enormes calderos es un misterio líquido que cambia de composición según el día. Hoy puede ser un caldo de huesos con vegetales flotantes que han sido hervidos hasta perder toda identidad. Mañana una mezcla espesa donde nadan trozos de carne de origen incierto. El sabor es intenso pero indefinible, como si todos los ingredientes hubieran decidido fusionarse en una nueva entidad gastronómica. Durante el siglo XIII, los banquetes de los castillos más prósperos podían incluir hasta 7 servicios diferentes, pero esto no significaba 7 platos distintos. Significaba 7 oleadas de comida donde se servían simultáneamente carnes asadas, aves de corral, pescados, y elaboraciones que desafiaban toda lógica culinaria moderna.
Los cocineros medievales tenían una obsesión particular por los sabores agridulces, combinando miel con vinagre, frutas con carnes, y especias en proporciones que harían llorar a cualquier chef contemporáneo. Pero perdón si aplasto fantasías, pero no todos los días eran de banquete. Durante los largos meses de invierno, cuando las reservas se agotaban y los caminos estaban impracticables para el comercio, tu dieta se reducía a lo esencial: granos cocidos hasta formar una pasta gomosa, vegetales conservados en salmuera que habían perdido toda textura reconocible, y ocasionalmente algo de carne seca que requería ser remojada durante horas antes de ser masticable. La cerveza era tu compañera constante, no por placer sino por supervivencia. El agua del castillo raramente era confiable, contaminada por los desechos que inevitablemente se filtraban desde las letrinas y los establos. La cerveza, fermentada y con cierto contenido alcohólico, era considerablemente más segura. Pero no imagines esas cervezas artesanales con espuma cremosa. Esta cerveza medieval era turbia, con un sabor acre y una consistencia que oscilaba entre líquido y mingado. Los postres eran conceptos prácticamente inexistentes. Si tenías suerte, encontrarías miel para endulzar el pan duro, o tal vez algunas frutas secas que habían sobrevivido desde la última cosecha. El azúcar era un lujo tan extraordinario que se guardaba bajo llave junto con las joyas de la familia, y solo aparecía en ocasiones verdaderamente especiales. Terminas la comida con los dedos grasientos, la túnica manchada, y esa sensación particular de satisfacción mezclada con incertidumbre estomacal que caracterizaba toda experiencia gastronómica medieval. Te limpias las manos en la mesa, porque las servilletas son otro invento que aún tardará siglos en popularizarse, y observas cómo los perros del castillo se acercan sigilosamente para disputarse los huesos y restos que has dejado caer. Mientras abandonas el gran salón, escuchas el sonido familiar de mandíbulas trabajando arduamente, dientes luchando contra fibras resistentes, y el ocasional crujido que indica que alguien más ha encontrado su propia sorpresa mineral en el pan. Bienvenido a la gastronomía medieval, donde cada comida era simultáneamente una aventura, una apuesta, y una lección de supervivencia que tus papilas gustativas no olvidarían jamás. Los primeros vientos de octubre comienzan a silbar a través de las rendijas del castillo, y sientes como el frío se instala en los muros de piedra como un inquilino permanente que no planea marcharse hasta abril. Rompe esa ilusión de hogares climatizados con termostatos programables. Aquí el invierno no es una estación, es una guerra de desgaste entre tu cuerpo y las fuerzas implacables de la naturaleza, donde cada grado de temperatura perdido es una batalla que libras con ingenio, capas de ropa, y una relación muy íntima con la hipotermia. Despiertas una mañana de noviembre y tu aliento forma nubes densas que flotan frente a tu rostro como pequeños fantasmas helados. El agua en la jofaina junto a tu lecho ha desarrollado una capa de hielo tan delgada que parece vidrio líquido, y cuando la rompes con los dedos, el sonido es como cristales fragmentándose. Tus pies, que durante la noche se han convertido en témpanos con dedos, protestan cuando los colocas sobre el suelo de piedra que conserva el frío de siglos anteriores. La ropa se convierte en tu armadura personal contra los elementos. Te envuelves en capas que transforman tu figura humana en algo que parece más un oso polar que un habitante del castillo. Primero la camisa de lino, después la túnica de lana, luego el sobretodo, y finalmente la capa forrada con piel de animal que desprende un aroma a curtiembre y aventuras pasadas. Cada prenda añade peso y volumen, pero también promete unos preciosos grados de calor corporal preservado. Olvida esas mantas eléctricas y calefacción central. Tu única fuente de calor es la chimenea del gran salón, esa estructura monumental que devora troncos enteros como un dragón hambriento pero que solo logra calentar un radio de unos pocos metros. Te posicionas estratégicamente cerca del fuego, compitiendo por el espacio con otros habitantes del castillo que han desarrollado la misma estrategia de supervivencia. Es una danza social compleja donde la proximidad al calor determina la jerarquía temporal del momento. Las llamas crepitan y escupen chispas que vuelan como luciérnagas ardientes, algunas aterrizando peligrosamente cerca de las ropas de quienes se acercan demasiado en su desesperación por el calor. El humo, que debería ascender por la chimenea, tiene la costumbre desconcertante de cambiar de dirección según los caprichos del viento exterior, llenando ocasionalmente la habitación con nubes acre que te hacen llorar y toser mientras intentas mantener tu posición privilegiada junto al fuego.
Durante el siglo XII, los castillos más avanzados experimentaron con sistemas de calefacción que incluían conductos de aire caliente que circulaban a través de las paredes, inspirados en las técnicas romanas antiguas. Pero la mayoría de las fortalezas dependían exclusivamente del calor directo de fogatas y la acumulación de calor corporal humano. Las habitaciones se diseñaban deliberadamente pequeñas para concentrar el calor, y las familias se apiñaban en espacios reducidos durante los meses más crueles. Como si no bastara con el frío constante, también debes lidiar con la humedad perpetua que impregna cada superficie del castillo. Las paredes de piedra sudan constantemente, creando un ambiente que es simultáneamente helado y húmedo. Tus ropas nunca se secan completamente, siempre conservan esa sensación pegajosa de humedad que se adhiere a tu piel como una segunda epidermis indeseada. El olor a moho y lana húmeda se convierte en el perfume dominante de la estación. Tus manos desarrollan una coloración azulada que los médicos de la época llaman la marca del invierno. Los dedos se entumecen hasta el punto donde manipular objetos pequeños se convierte en una hazaña que requiere concentración extrema. Escribir se vuelve casi imposible, la pluma tiembla en tu mano como si tuviera vida propia, y la tinta se espesa debido al frío hasta adquirir la consistencia de miel cristalizada. No quiero arruinarte el cuadro, pero las noches de invierno en el castillo son el verdadero examen de resistencia. Te acuestas completamente vestido, incluyendo la capa y ocasionalmente hasta las botas, porque desnudarse significaría una muerte térmica casi instantánea. Incluso así, sientes como el frío se filtra a través de cada capa, encontrando esos espacios microscópicos entre las fibras y estableciendo campamento en tu columna vertebral. Los ratones del castillo han desarrollado sus propias estrategias de supervivencia invernal, y no es raro despertarte con uno o dos pequeños compañeros que han decidido que tu lecho es el lugar más cálido disponible. En lugar de molestarte, gradualmente aprendes a apreciar su presencia como pequeños calentadores vivientes que contribuyen con sus diminutos grados corporales a tu supervivencia nocturna. La comida se convierte en combustible corporal puro. Cada bocado caliente es una pequeña victoria temporal contra el frío que devora tu energía desde adentro. Sientes como el caldo humeante desciende por tu garganta y se extiende por tu pecho como un río tibio que promete unos minutos de tregua. Pero el efecto es temporal. En cuanto terminas de comer, el frío regresa con renovada determinación. Prepárate para el encanto de los abañones, esas protuberancias dolorosas que aparecen en tus dedos de manos y pies como pequeños volcanes de dolor que pulsan con cada latido del corazón. La piel se agrieta y sangra, especialmente en los nudillos y las articulaciones, creando pequeñas heridas que se niegan a sanar en el ambiente húmedo y frío del castillo. El agua para lavarse se convierte en un lujo tan extraordinario que el baño invernal prácticamente desaparece del vocabulario cotidiano. Cuando ocasionalmente tienes acceso a agua tibia, cada gota es preciosa como oro líquido. Pero la mayoría de los días, la higiene personal se reduce a frotaciones rápidas con paños que han sido calentados brevemente cerca del fuego. Aquí no cabe la pereza matutina de quedarse en cama unos minutos extra, levantarse se convierte en un acto de valentía pura. Cada mañana es una negociación entre tu mente, que insiste en permanecer bajo las mantas, y tu cuerpo, que necesita movimiento para generar calor. El momento de salir del lecho es como zambullirse en agua helada, requiere decisión rápida y determinación férrea. Los vientos invernales transforman el castillo en un instrumento musical gigantesco. Cada corriente de aire que se cuela por rendijas y ventanas crea su propia nota musical, desde silbidos agudos hasta gemidos graves que resuenan a través de pasillos y habitaciones. Es una sinfonía constante que acompaña cada actividad, cada conversación, cada momento de vigilia y sueño. Exactamente lo que temías, esto no era una inconveniencia temporal, sino una realidad que se extendía durante meses interminables. El invierno medieval no conocía la misericordia, y tu supervivencia dependía enteramente de tu capacidad para adaptarte, acumular capas, conservar energía, y desarrollar una tolerancia al frío que habría impresionado a los exploradores árticos. Bienvenido al invierno del siglo XIII, donde cada día que amanecías con todos los dedos de manos y pies funcionando era considerado una pequeña victoria personal. Te despiertas cada mañana en los aposentos de las damas,
donde el aire está espeso con el aroma de perfumes caseros mezclados con el olor persistente de la lana húmeda y los sahumerios que intentan enmascarar la realidad olfativa del confinamiento perpetuo. Destierra de tu mente cualquier fantasía romántica sobre la vida femenina en el castillo. Tu existencia transcurre entre cuatro paredes de piedra fría, donde cada día se extiende ante ti como un pergamino en blanco que solo puedes llenar con actividades predeterminadas por siglos de tradición inmutable. Tus manos, que una vez fueron suaves, ahora portan las cicatrices microscópicas de 1000 pinchazos de aguja. Los dedos se han endurecido y desarrollado callosidades en lugares específicos donde el hilo de bordar se desliza constantemente, creando surcos permanentes en tu piel como ríos que han labrado cañones en piedra blanda. La luz que entra por la ventana estrecha ilumina tu labor, un tapiz interminable que cuenta historias de santos, batallas y escenas bucólicas que nunca has presenciado personalmente. El bordado no es un pasatiempo placentero, sino una ocupación obligatoria que consume las horas como un dragón devora sacrificios. Cada puntada debe ser perfecta, cada hilo colocado con precisión matemática, porque tu reputación como dama noble depende de la perfección de tu labor manual. Los ojos se te cansan de enfocar constantemente en detalles diminutos, y desarrollas esa arruga característica entre las cejas que marca a todas las bordadoras veteranas del castillo. Olvida esas libertades modernas de movimiento y autodeterminación. Tu vida está tan regulada como los toques de campana que marcan las horas canónicas. Te levantas al alba, asistes a la misa matutina en la capilla del castillo, regresas a tus aposentos para el bordado, interrumpes para la comida del mediodía, regresas al bordado, cenas cuando se te permite, y te retiras a dormir cuando la oscuridad hace imposible continuar con la labor manual. Es un ciclo que se repite con la monotonía de las estaciones. Las conversaciones en el solar de las damas son un arte refinado de diplomacia velada. Cada palabra se pesa cuidadosamente antes de ser pronunciada, porque los chismes y las indiscreciones pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de los muros del castillo. Hablas en susurros sobre los matrimonios arreglados de otras damas, especulas discretamente sobre las infidelidades de los señores, e intercambias información sobre remedios caseros para malestares femeninos que la medicina oficial ignora sistemáticamente. Durante el siglo XIV, las damas nobles más educadas podían leer y escribir en latín, francés y su lengua vernácula, pero estas habilidades intelectuales raramente tenían aplicación práctica más allá del entretenimiento personal. Tus libros consisten principalmente en libros de horas ricamente ilustrados, vidas de santos, y ocasionalmente algún romance cortés que circula clandestinamente entre las mujeres del castillo como literatura prohibida. Como si no bastara con el confinamiento físico, también existe la vigilancia constante. Cada movimiento es observado, cada conversación potencialmente reportada, cada gesto analizado por su significado político o social. Las damas de compañía más jóvenes actúan como espías involuntarias, reportando comportamientos inusuales a la señora del castillo, quien a su vez puede comunicar información relevante al señor. La privacidad es un concepto inexistente. Tus ropas son simultáneamente tu armadura social y tu prisión personal. Los corsés de la época, hechos de ballenas de auténtica ballena y cuero endurecido, comprimen tu torso hasta el punto donde respirar profundamente requiere esfuerzo consciente. Las faldas múltiples, que pueden pesar hasta 15 libras cuando están completamente húmedas, transforman cada movimiento en una negociación física. Caminar se convierte en un arte que requiere planificación. Cada paso debe calcularse para evitar tropezar con tus propias vestimentas. La higiene personal es una batalla constante contra las limitaciones de tu entorno. Te bañas quizás una vez al mes, si tienes suerte y el clima permite calentar suficiente agua. El resto del tiempo dependes de abluciones parciales con paños húmedos y perfumes caseros hechos con hierbas aromáticas que cultivas secretamente en pequeños jardines ocultos. Tus cabellos, que rara vez puedes lavar adecuadamente, los mantienes ocultos bajo tocas elaboradas que se convierten en refugios para pequeños habitantes no invitados. No vamos a fingir sorpresa cuando descubras que tus funciones reproductivas son monitoreadas con la precisión de un calendario litúrgico. Cada mes que no anuncias un embarazo es objeto de especulación médica y social. Las comadronas del castillo examinan regularmente tus síntomas, analizan tus humores corporales,
y reportan sus conclusiones a quienes toman las decisiones sobre tu futuro reproductivo. Las amistades entre damas son relaciones complejas navegadas entre la competencia constante y la necesidad mutua de compañía. Cada mujer en el solar es simultáneamente tu hermana en el confinamiento y tu rival potencial por el favor del señor del castillo. Desarrollas alianzas sutiles basadas en intereses mutuos, pero siempre con la comprensión implícita de que la lealtad tiene límites determinados por la supervivencia social. Perdón si aplasto fantasías, pero tu educación musical se limita a canciones religiosas y composiciones que celebran las virtudes domésticas femeninas. El laúd que ocasionalmente tocas en las veladas tiene cuerdas que se rompen frecuentemente y se desafinan con la humedad del castillo. Tu voz, entrenada para ser suave y melodiosa, desarrolla un registro limitado porque gritar o hablar fuerte se considera impropio de tu condición. Los rumores circulan por el solar de las damas como corrientes subterráneas que alimentan ríos de intriga. Escuchas fragmentos sobre alianzas políticas que se forjan en otras cortes, sobre matrimonios que se negocian en habitaciones donde nunca serás admitida, sobre decisiones que afectarán tu destino, pero en las cuales tu opinión es tan relevante como la de los tapices que adornan las paredes. Las enfermedades femeninas son un tabú médico que se maneja exclusivamente entre mujeres. Los dolores menstruales se tratan con hierbas de eficacia dudosa, los problemas del parto se abordan con supersticiones y oraciones, y los malestares relacionados con tu feminidad se consideran penitencias naturales que debes soportar con resignación cristiana. Tu cuerpo es simultáneamente tu responsabilidad y un misterio que te está prohibido comprender completamente. Exactamente lo que temías, esta no es una vida, es una existencia coreografiada donde cada gesto, cada palabra, cada pensamiento está prescrito por convenciones sociales que han cristalizado como hielo durante generaciones. Tu individualidad se disuelve gradualmente en la rutina del bordado, la oración, y la espera perpetua de decisiones que otros tomarán sobre tu destino. Bienvenida a la feminidad medieval, donde ser dama noble significaba vivir como una obra de arte hermosa, valiosa, y completamente inmóvil. Te posicionas en la almena más alta del castillo, donde el viento nocturno azota tu rostro con una insistencia que te mantiene alerta a pesar del cansancio que se acumula en tus huesos como sedimento en el fondo de un río. Tus ojos escudriñan el horizonte oscuro, buscando señales de enemigos que tal vez nunca lleguen, mientras tus manos se cierran alrededor del mango de tu lanza con una familiaridad que nació de meses de vigilancia infructuosa. Olvida esas películas épicas donde los guardias enfrentan batallas gloriosas cada noche. Tu realidad es una interminable sucesión de horas vacías, pobladas únicamente por el sonido del viento y el eco de tus propios pasos sobre la piedra húmeda. La paranoia se convierte en tu compañera más fiel, susurrándote constantemente al oído sobre sombras que se mueven donde no deberían moverse, sobre sonidos que no pertenecen a la sinfonía nocturna habitual del castillo. Cada crujido de rama en el bosque cercano te pone en alerta máxima. Cada graznido de cuervo te hace preguntarte si no será una señal cifrada de espías enemigos. Tu mente desarrolla una hipervigilancia que transforma cada elemento inocente del paisaje en una amenaza potencial que debe ser evaluada, categorizada y monitoreada constantemente. El frío se filtra a través de tu cota de malla como agua helada, encontrando cada unión entre los anillos de metal y estableciendo campamento en tu piel. Tus dedos, entumecidos por las horas de exposición al viento, apenas logran mantener el agarre sobre las armas. Flexionas los dedos repetidamente, sintiendo como las articulaciones crujen como madera seca, intentando mantener la circulación sanguínea que es tu única defensa contra la rigidez que podría costarte la vida en un momento crucial. Durante el siglo XII, los sistemas de defensa de los castillos desarrollaron protocolos de vigilancia que dividían la noche en periodos de guardia que se rotaban entre diferentes grupos de defensores. Pero esto no significaba descanso, significaba que pasabas 4 horas en la muralla, 4 horas en el patio interior, y 4 horas en estado de alerta ligera, siempre preparado para responder a la llamada de alarma que podía sonar en cualquier momento. Como si no bastara con la monotonía, también debes lidiar con alucinaciones menores que nacen del cansancio extremo y la falta de estímulos visuales. Después de horas mirando la misma porción de paisaje, tu cerebro comienza a crear movimientos donde no los hay, a interpretar sombras como figuras humanas, a transformar el viento entre las hojas en susurros conspirativos.
Aprendes a distinguir entre lo real y lo imaginario, pero la línea se difumina peligrosamente durante las horas más profundas de la madrugada. Tus compañeros de guardia son tan taciturnos como tú, porque hablar demasiado podría enmascarar sonidos importantes, pero también porque las conversaciones nocturnas tienden a derivar hacia temas que alimentan la paranoia colectiva. Intercambias miradas significativas, gestos codificados, y ocasionalmente murmullos monosilábicos que confirman que todos siguen despiertos y alertas. La comunicación se reduce a su expresión más básica, señales que indican todo normal o algo no está bien. No quiero arruinarte el cuadro, pero la mayor parte del tiempo no hay nada que vigilar. Los enemigos reales aparecen raramente, y cuando lo hacen, generalmente es durante el día, cuando las ventajas tácticas favorecen a los atacantes. Tus noches se consumen esperando invasiones que no llegan, preparándote para batallas que no se libran, manteniéndote alerta para amenazas que existen principalmente en tu imaginación hiperactivada por el cansancio y la responsabilidad. El equipo que llevas se convierte en una extensión de tu cuerpo, pero también en una carga constante que te recuerda la seriedad de tu función. La espada cuelga de tu cinturón con un peso que se multiplica con las horas, la cota de malla distribuye su presión uniformemente sobre tus hombros hasta que cada fibra muscular protesta, y el yelmo, cuando debes usarlo, transforma tu cabeza en una cámara de eco donde cada respiración resuena amplificada. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que la comida durante los turnos de guardia consiste en raciones secas que puedes masticar silenciosamente, pan duro, carne seca, y ocasionalmente algo de queso que ha desarrollado una textura similar al cuero. Debes comer sin hacer ruido, manteniendo siempre los ojos fijos en tu sector asignado del perímetro, sintiendo como cada bocado desciende por tu garganta como gravilla áspera que raspa el camino hacia tu estómago. La lluvia nocturna convierte tu puesto de vigilancia en una experiencia de supervivencia extrema. El agua se filtra a través de cada unión de tu armadura, creando arroyos helados que descienden por tu espalda y se acumulan en charcos dentro de tus botas. La visibilidad se reduce a unos pocos metros, transformando tu vigilancia en un ejercicio de intuición auditiva donde cada gota que cae sobre tu yelmo suena como martillazos que enmascaran los sonidos realmente importantes. Los turnos de guardia nocturna desarrollan una cultura propia con rituales no escritos que se transmiten de veterano a novato. Aprendes a identificar las horas por la posición de las estrellas, a distinguir entre el sonido de animales nocturnos y movimientos humanos, a mantener la concentración durante periodos que desafían los límites naturales de la atención humana. Desarrollas una resistencia mental que te permite funcionar con microsueños de segundos que robase mientras mantienes los ojos abiertos. Prepárate para el encanto de la falsa alarma, ese momento de terror puro cuando algo definitivamente no está bien, cuando todos los instintos gritan peligro, cuando el corazón se acelera y la adrenalina inunda tu sistema, para descubrir que era un jabalí perdido, un comerciante tardío, o simplemente sombras que se comportaron de manera inusual por caprichos del viento. Pero no puedes permitirte la complacencia, porque la vez que asumas que es otra falsa alarma podría ser la vez que realmente necesites estar preparado. Las historias de guardias que se durmieron durante su turno y las consecuencias que enfrentaron circulan como leyendas de terror entre los defensores del castillo. ¿Conoces casos de hombres que fueron azotados públicamente, degradados, o en casos extremos, ejecutados por fallar en su vigilancia? Esta presión constante crea una ansiedad de fondo que nunca desaparece completamente, ni siquiera cuando estás oficialmente libre de servicio. Los enemigos que realmente debes temer no son los ejércitos que marchan con tambores y estandartes, sino los espías solitarios, los saboteadores que se mueven como fantasmas, los traidores que ya están dentro del castillo y conocen todos los puntos débiles de la defensa. Tu paranoia se alimenta de la comprensión de que la amenaza más peligrosa puede estar durmiendo en la habitación contigua, compartiendo tu mesa durante las comidas, o sonriéndote mientras planea tu destrucción. Exactamente lo que temías, esta vigilancia constante no es temporal, es una forma de vida que moldea tu personalidad hasta convertirte en alguien que nunca puede relajarse completamente, que siempre está evaluando amenazas, que ve peligros potenciales en cada rostro desconocido. Bienvenido a la defensa medieval, donde la mayor batalla no la libras contra enemigos externos, sino contra la paranoia,
el cansancio, y la tensión constante de saber que un momento de distracción podría costar la vida de todos los que dependen de tu vigilancia. Te despiertas con el primer estruendo metálico del día. Son apenas las primeras luces del alba y ya el martillo del herrero golpea contra el yunque con esa cadencia implacable que marca el ritmo de la vida en el castillo. Clang, clang, clang. Cada golpe resuena contra las piedras húmedas del patio interior como si al mismo tiempo tuviera prisa por avanzar. El sonido rebota en los muros altos, creando ecos que se multiplican hasta convertirse en una sinfonía industrial primitiva que te acompañará durante las próximas 14 horas. Olvida esa imagen romántica de castillos silenciosos donde solo se escucha el viento susurrando secretos medievales. Aquí, en este patio empedrado donde pisas, el silencio es un lujo más raro que las especias de Oriente. El aire matutino se llena pronto con el coro desafinado de las gallinas que picotean entre los adoquines, buscando gusanos y migajas con una determinación que envidiarían los mismos cruzados. Sus cacareos se mezclan con los balidos de las cabras que pastan en un rincón, creando una melodía campestre que te recuerda que este castillo no es solo una fortaleza, sino también una granja autosuficiente donde la supervivencia depende tanto de la espada como del arado. El olor que invade tus fosas nasales es una mezcla compleja que ningún perfumista moderno se atrevería a recrear. Predomina el aroma penetrante del estiércol fresco que los mozos esparcen como abono natural, mezclado con el humo acre de la fragua donde el herrero forja herraduras y clavos. Pero hay más capas en esta sinfonía olfativa: el aroma dulzón de la paja húmeda que se pudre en los establos, el olor metálico de la sangre que gotea desde el matadero improvisado donde preparan la carne para el almuerzo, y ese toque sutil pero persistente de orina que emana de los rincones donde tanto humanos como animales han aliviado sus necesidades más básicas. No quiero arruinarte el cuadro, pero el concepto medieval de baño público consistía básicamente en encontrar el rincón más discreto del patio y esperar que nadie te viera en el momento más vulnerable. Por eso ese aroma característico que flota en el ambiente no es exactamente lo que llamarías decorativo. Caminas por los adoquines irregulares, sintiendo como cada piedra se ha moldeado con el tiempo por el paso constante de pies descalzos, cascos de caballos y ruedas de carretas. Algunas piedras están resbaladizas por la humedad constante que se filtra desde los aleros del techo, otras están cubiertas por una fina capa de musgo verdoso que crece en las zonas donde el sol apenas llega. Tus sandalias de cuero, ya gastadas por el uso diario, se adaptan a cada irregularidad del suelo mientras esquivas los charcos de agua estancada que reflejan el cielo gris de la mañana. El patio bulle con una actividad que te recuerda que la Edad Media no era precisamente la época del descanso dominical de 8 horas. Aquí, el concepto de fin de semana era tan abstracto como la idea de jubilación anticipada. Los sirvientes van y vienen cargando cubos de agua desde el pozo central, sus pasos creando un ritmo constante sobre las piedras mojadas. El agua chapotea y se derrama, formando pequeños riachuelos que serpentean entre los adoquines hacia los desagües primitivos excavados en los bordes del patio. Escuchas el crujido constante de la madera bajo presión, es el molino de viento que muele el grano para el pan diario, sus aspas girando con un gemido quejumbroso que se ha convertido en la banda sonora permanente de tu existencia. Cuando el viento se calma, el molino se detiene con un suspiro resignado, y entonces puedes oír con más claridad los otros sonidos que componen esta sinfonía medieval: el tintineo de las cadenas del pozo cuando alguien baja el cubo, el rechinar de las bisagras oxidadas de las puertas que se abren y cierran constantemente, el murmullo constante de conversaciones en dialectos que mezclan latín vulgar con lenguas locales. Las voces humanas se superponen creando una babel sonora donde identificas fragmentos de órdenes gritadas por los capataces, chismes susurrados por las lavanderas, discusiones acaloradas entre comerciantes que regatean precios, y el llanto ocasional de algún niño que ha tropezado con las piedras o ha sido regañado por tocar algo que no debía. Entre toda esta cacofonía humana, ocasionalmente se cuela el sonido más democrático de todos: el eructo satisfecho de alguien que acaba de terminar su desayuno de cerveza tibia y pan rancio. Como si no bastara con eso, el viento trae desde las cocinas el aroma de las especias que se tuestan para el guiso del mediodía: canela, pimienta negra, y esa hierba aromática que los cocineros llaman perejil del diablo, pero que tú sospechas que es simplemente orégano mal conservado.
Estos olores exóticos contrastan brutalmente con el aroma más terrenal del sudor humano que emana de los trabajadores que ya llevan varias horas faenando bajo el sol matutino. El sistema de alcantarillado del siglo XII consistía básicamente en esperar que la lluvia se llevara todo hacia algún lugar donde ya no fuera tu problema. Por eso, cuando llueve, el patio se convierte en una sinfonía acuática donde el agua arrastra consigo todos los residuos acumulados durante los días secos, creando pequeños torrentes que bajan por las escaleras de piedra hacia los patios inferiores. El sonido del agua corriendo sobre las piedras se mezcla con el goteo constante desde los tejados de paja, creando una percusión natural que algunas veces es más relajante que el canto de los pájaros. Pero no todo es trabajo y supervivencia en este patio medieval. Hacia el mediodía, cuando el sol finalmente logra calentar las piedras frías, aparecen los músicos ambulantes con sus laúdes desafinados y sus voces que han conocido mejores días. Sus melodías, aunque no exactamente afinadas según los estándares modernos, añaden una dimensión humana a toda esta sinfonía de supervivencia. Cantan baladas sobre héroes que probablemente nunca existieron y princesas que definitivamente habrían preferido un baño caliente a ser rescatadas por cualquier caballero sudoroso. El patio interior de un castillo medieval era, en esencia, el corazón palpitante de una pequeña ciudad autosuficiente donde la música no la ponían los bardos, sino la vida misma con su mezcla cruda de necesidad, supervivencia y esa capacidad humana inquebrantable de encontrar belleza incluso en el caos más aromático. No quiero arruinarte el cuadro, pero si has crecido con la idea de que el amor en un castillo medieval era una sinfonía de miradas furtivas, besos robados en la torre y promesas eternas entre jardines floridos, ve deshaciéndote de esa ilusión con cuidado. Aquí, en estas piedras frías y muros que todo lo oyen, el amor es más bien una cuestión de cálculo, linaje y tierras. El matrimonio, para decirlo sin rodeos, no es un juego de corazones, sino de coronas, clérigos y conveniencias. Y tú, sí, tú, acabas de ser prometido. No se te ha preguntado, claro. Solo te han informado entre 2 bocados de pan duro y una mirada piadosa de tu madre. El aire huele a incienso seco, a lana envejecida y a esa mezcla imposible de cera de vela con madera vieja que lo impregna todo. Llevas una túnica que no elegiste, demasiado apretada en los hombros y con una textura rasposa que te recuerda a dormir con sarna. El salón donde estás reunido es amplio, de techo alto, con tapices que murmuran historias más felices que la tuya. En un rincón, tu futura suegra charla con un monje encorvado, probablemente decidiendo cuántos rezos valen tus tierras. Olvida esa idea moderna del sí, quiero pronunciado con voz temblorosa. Aquí todo está arreglado mucho antes de que hayas tenido tiempo de mirar a los ojos y quién será tu esposa. Y, hablando de ojos, los suyos te miran desde el otro extremo del salón. No con odio, no con ternura, con resignación. La misma con la que tú estás tragando saliva, como si fuera sopa fría con grumos de cebada. No vamos a fingir sorpresa. En la Edad Media, los matrimonios de la nobleza eran tratados con la precisión de una transacción bancaria, pero sin la cortesía de firmar un contrato tú mismo. Es tu padre, o tal vez tu tutor, quien lo hace por ti. Y por si te interesa saberlo, en el año 1076 el Concilio de Winchester declaró inválidos los matrimonios celebrados sin el consentimiento de los padres. O sea, incluso si por algún milagro tú y tu amada quisieran casarse por voluntad propia, tampoco sería legal. El consentimiento romántico tiene aquí la misma utilidad que un tenedor en una sopa. Tu nueva prometida, o más bien, tu carga vitalicia, lleva un vestido tan rígido que parece haber sido confeccionado por un arquitecto. Huele a lavanda vieja, a humedad y a perfume de rosas secas, ese que intentan imponer como sinónimo de pureza. Está sentada con la espalda recta, las manos cruzadas y la expresión de quien acaba de ser nombrada administradora de una granja de cerdos enfermos. Como tú, sabe que esto es un juego mayor. Sus tierras son estratégicas, sus conexiones útiles. Tú, con suerte, aportas algún título heredado y dientes todavía en su sitio. Despídete de las cenas a la luz de las velas por gusto. Las cenas aquí serán cenas por deber. Suponiendo que la compartas, claro, porque muchas veces los cónyuges comían por separado, y no por capricho, sino porque la vida era así de estructurada.
Incluso dormir en la misma habitación no era un hecho constante, las estancias eran compartidas o no según conveniencias políticas, embarazos planificados y otras estrategias dignas de un tablero de ajedrez. Una noche de bodas puede que ocurra, puede que no. Puede que se celebre con testigos, literalmente, esperando fuera de la habitación para dar fe de que lo pactado fue consumado. Ah, la magia del romance medieval. Tu espalda cruje como un fuelle de herrero cuando te inclinas para hacer la reverencia de compromiso. El suelo bajo tus pies está cubierto de juncos secos, que no disimulan del todo el olor a orina antigua y vino derramado. Y mientras el sacerdote pronuncia oraciones en latín que tú entiendes a medias, piensas en cómo será tu vida desde ahora. Las conversaciones con tu cónyuge probablemente girarán en torno a la administración de la hacienda, el número de gallinas disponibles y los horarios del capellán. El amor, si aparece, será como un gato callejero, huidizo, impredecible, y tal vez con pulgas. Exactamente lo que temías, una vida entera compartida con alguien cuya voz apenas reconoces y cuyos silencios te pesan más que la capa de lana que llevas sobre los hombros. Pero atención, aquí viene un dato curioso que no esperabas. En algunos castillos, era costumbre que los recién casados compartieran su primera noche no solos, sino bajo la vigilancia de criados, damas de compañía o incluso familiares. No por perversión, sino para garantizar que el pacto se consumara. Porque nada dice confianza mutua como tener a tu suegra en la habitación contigua, esperando confirmación. Mientras tanto, en otras partes del reino, los campesinos se casan por amor, o por necesidad inmediata de ayuda para levantar una cosecha. Pero tú no tienes esa suerte. Lo tuyo se parece más a un tratado de paz sellado con un apretón de manos húmedas y una dote que incluye más hectáreas que abrazos. Hay quien diría que en la Edad Media el matrimonio era un negocio, y no estaría del todo equivocado. Era un contrato con cláusulas implícitas, fidelidad, de ella, principalmente, producción de herederos, obediencia, y la buena voluntad de no morirse antes de que los hijos alcancen la edad de casarse a su vez. Porque claro, si se moría uno de los esposos antes de consumar el pacto, todo podía anularse. Y volver a empezar. Con otro prometido. Otro banquete. Otro vestido que no permite respirar. Rompe esa ilusión de luna de miel. Aquí, el viaje posterior al matrimonio no es a un destino exótico, sino a la administración de tu castillo. Supervisar el almacenaje de grano, revisar las cuentas del mayordomo, lidiar con los problemas de los siervos. Ah, el romance. Aunque, para ser justos, también hay espacio para gestos tímidos. Una flor entre las páginas de un salterio, una mirada sostenida más de lo debido durante la misa, un suspiro compartido al pie del ventanal. Son migajas, sí, pero en un mundo donde el amor no es prioridad, cualquier migaja sabe a festín. Y justo cuando piensas que todo esto es demasiado frío, escuchas el rasgueo de una vihuela en algún rincón del castillo. Alguien canta una canción de amor antiguo, en un dialecto apenas reconocible, pero con una ternura que no esperabas. Tal vez, piensas, con el tiempo, con paciencia, y con muchos rezos, algo parecido al afecto puede crecer entre dos extraños atrapados en el mismo deber. Dormir. Un verbo que hoy asocias con colchones mullidos, pijamas suaves y la leve vibración de un ventilador susurrando en la oscuridad. Olvida todo eso. Aquí, en tu castillo medieval, dormir es una negociación continua con la incomodidad, el frío y lo que se arrastra por las tablas del suelo. Estás en tu cámara, un privilegio para pocos, con muros de piedra que transpiran humedad y una ventana sin vidrio que solo cierra con un postigo de madera. El aire nocturno se cuela entre las rendijas, empapando tus cobijas de lana con una frialdad que se cuela hasta los huesos. Tu cama, sí, tienes una, es una estructura robusta de madera oscura, con un dosel que intenta detener las corrientes de aire. El colchón está relleno de paja, con suerte también de plumas, aunque no puedes evitar preguntarte cuántas generaciones de pulgas han hecho de él su hogar. Cada vez que cambias de posición, suena como si estuvieras pisando hojas secas. No hay sábanas de algodón egipcio, sino una tela vasta, áspera, como si alguien hubiera tejido un saco y luego lo hubiera convertido en ropa de cama por pura maldad.
Y cuando al fin logras acomodarte en una postura que no implique contacto directo con un nudo de madera o una brizna de paja puntiaguda, llega el desfile sonoro. Los sonidos del castillo por la noche son educativos. Ratas correteando por las vigas. El viento silbando a través de las rendijas con tono lúgubre. Algún soldado que tose en la torre de vigilancia. A lo lejos, un mozo que ronca como si tuviera un molino en el pecho. Duérmete tú con eso. No vamos a fingir sorpresa si no consigues pegar un ojo. El insomnio aquí no es un desorden, es una costumbre. Y cuando el sueño finalmente te vence, no es raro que lo haga justo cuando una gotera comienza a marcar el ritmo sobre el suelo de piedra. Tic, tic, tic. Una tortura china, versión occidental. Y por si creías que las noches traían silencio, espera escuchar los susurros. El castillo tiene paredes gruesas, sí, pero las voces igual se cuelan. Murmullos de criadas en habitaciones contiguas. El llanto apagado de algún niño. Algún que otro gemido, de dolor, de frío o de algo que es mejor no imaginar. La privacidad es tan escasa como el jabón. Un dato curioso. En ciertos castillos franceses del siglo XIII se acostumbraba a colocar lavanda o romero bajo el colchón, no por romanticismo, sino porque se creía que espantaba a los malos espíritus. Tú tienes un ramito bajo tu almohada, pero huele más a polvo que a hierba. Igual, no está de más intentarlo. En la penumbra, te das cuenta de que el único sonido constante es tu respiración. El frío la vuelve visible, un pequeño suspiro que flota antes de disolverse. Te arropas más, si es que hay algo con qué. Las mantas pican, pero el frío muerde. Prefieres lo primero. Al menos las pulgas no te despiertan de inmediato. Aunque más tarde, sí. Y vaya si son insistentes. Sientes la comezón en la pantorrilla, luego en el cuello. Te rascas como quien arranca una condena. Tu espalda cruje como una ballesta tensada al intentar girarte. Te resignas. Dormirás a ratos. En fragmentos, como un pergamino viejo al que le faltan palabras. Pero cuando al fin logras sumergirte en el sueño, el gallo canta. El sol todavía no asoma, pero su canto marca el fin de la noche. No hay piedad. Te espera otro día largo, frío y lleno de tareas. Dormir, aquí, es más una batalla que un descanso. Pero cuando por fin despiertas, si es que dormiste, lo haces agradeciendo no haber rodado fuera del colchón y haber caído sobre la piedra helada. Sí, es un pequeño triunfo. Y en el castillo, los pequeños triunfos saben a gloria. No hay cabida aquí para nociones modernas como tener un ratito para uno mismo. En tu castillo medieval, incluso el tiempo libre se convierte en otra forma de vigilancia. Si no estás bordando, estás rezando. Si no estás rezando, estás tejiendo. Si no estás tejiendo, estás sentada derecha en una silla sin respaldo fingiendo interés en las conversaciones de otras damas, igual de aburridas que tú. Tus días transcurren en los salones altos, donde la luz entra por ventanales estrechos protegidos por vitrales que filtran el sol en tonos pálidos. El aire está perfumado con una mezcla entre cera de abeja, madera humedecida y perfume de rosas marchitas. En invierno, también con el aliento helado de las mujeres, que se escapa entre estornudos discretos y manos frías envueltas en mitones de lana. El bordado, esa actividad casi obligatoria, ocupa horas interminables. Y aunque podrías pensar que es relajante, como en esos videos de bordado terapéutico que circulan hoy en día, aquí no hay ninguna playlist de sonidos del bosque acompañándote. Solo el chirrido de la rueca de alguien, la tos seca de una anciana y el golpeteo ocasional de pasos en el pasillo. Tus dedos duelen. La aguja está roma. Y el hilo, a veces, es tan grueso que sientes que estás cosiendo con una cuerda de cáñamo. Olvida la idea de leer por placer. Los libros están encadenados, literalmente, a las estanterías del scriptorium. Y de todos modos, tú apenas conoces el latín necesario para descifrar los salmos. Leer por entretenimiento sería tan absurdo como pretender tener un masaje relajante después del baño, ese baño anual, claro. En su lugar, escuchas lecturas en voz alta, mayormente de vidas de santos que murieron en condiciones tan trágicas que te hacen sentir que tus días no son tan malos.
Te acompaña siempre alguna dama de compañía, porque no se espera que una mujer de tu rango ande sola, ni siquiera por los pasillos de su propio hogar. Así que si pensabas en contemplar la luna desde la torre en soledad, mejor invitas a otra. O a dos. O te resignas. La intimidad es más rara que un tenedor. Y la vigilancia, constante. Hasta para suspirar hay que mirar a los lados primero. Y si te asomas al patio interior, puedes ver a los mozos entrenando con lanzas o a los sirvientes llevando cubos con agua. Pero tú no puedes bajar sin escolta. Ni se te ocurra correr por las escaleras como cuando eras niña. Una dama no corre. Se desliza, como si llevaras un pez en equilibrio sobre la cabeza. Y ese pez tiene nombre, reputación. Un dato curioso. En muchas casas nobles medievales se llevaba un registro escrito de las virtudes de las jóvenes, casi como una hoja de vida. Que sabían bordar, si cantaban, si eran obedientes. Tú tienes miedo de que alguien haya escrito que te duermes durante los rezos. ¿Por qué lo haces? No es tu culpa si el fraile recita con la emoción de una piedra húmeda. Y hablando de canto, a veces las damas se reúnen a cantar en círculo. El sonido de sus voces es dulce, sí, como un arroyo leve, hasta que una desafina y el ambiente se vuelve incómodamente tenso. No porque importe, sino porque la que desafinó es sobrina del abad. La política también canta, aunque nadie le haya pedido melodía. Como si no bastara con eso, el atuendo de cada día es una labor en sí. Capas, cordones, fajas, velos. Te vistes como una cebolla, por capas, y cada una más incómoda que la anterior. El peso de la tela te tira los hombros hacia atrás, y el corsé, que aquí aún es más una tabla rígida que un molde estético, no te deja respirar del todo. Pero te ves decente. Y esa es la prioridad. Quien espere hallar espontaneidad romántica en esta vida encontrará en su lugar un guión bien ensayado de gestos controlados, palabras medidas y sonrisas corteses. Como aquella vez que dejaste caer a propósito tu pañuelo frente al hijo del conde. Él lo recogió, lo miró, y se lo devolvió a su madre. No era contigo la historia. Pero no todo es silencio y represión. A veces, en la hora del crepúsculo, cuando los quehaceres disminuyen y el ambiente se vuelve levemente más íntimo, alguien se atreve a contar una historia. Historias de otras mujeres, de princesas valientes, de amores secretos, y tú las escuchas con la cabeza baja y los oídos muy atentos, porque en esos relatos escondidos hay algo de verdad, algo de esperanza, algo de rebelión, aunque sea mínima. Tu día termina como empezó, bajo vigilancia. Una criada te ayuda a desvestirte, otra sacude la cama, una tercera reza contigo. Luego, a dormir. Pero entre la oscuridad y el peso de las cobijas, sueñas con correr descalza por el prado. Soñar, al menos, todavía es libre. Hasta aquí la historia de hoy. Te espero mañana nuevamente para dormirte viajando a través del tiempo. Dulces sueños.